Cordial saludo, mi nombre es Joana Andrea Córdoba Mira, soy estudiante de doctorado en educación en UTEL, en la materia de formación laboral grupo 1. Bueno, hoy vengo a exponer mi proyecto final del área, basado en el título El talento humano como motor de transformación para fortalecer el clima laboral en las instituciones educativas. A partir de ahí, les voy a hacer la presentación en qué se pretende con este proyecto. Esta investigación lo que pretende es que nace de un propósito de promover un sano clima laboral para poder motivar al personal docente directivo y que las funciones, roles, perfiles vayan acordes a la misión, visión, objetivos institucionales, teniendo en cuenta 3 factores importantes. Estos 3 factores van a influir directamente con el talento humano. Primero, que haya una buena gestión del talento humano. Cuando hablamos de buena gestión es consolidar ese talento humano con el que se cuenta, ese recurso humano con el que se cuenta dentro de la institución y se va a incluir dentro del plan de mejoramiento y el plan de seguimiento institucional. El otro componente que vamos a tener en cuenta es el fortalecimiento continuo, es decir, que sea un programa de desarrollo integral del talento humano, no momentáneo ni efímero, sino que tenga un sentido, un significado y que aparte de eso sea permanente en el tiempo. Y por último tenemos el clima laboral positivo. Ese clima laboral positivo o saludable que también se conoce, se va a generar un espacio de corresponsabilidad, respeto, confianza y sobre todo una comunicación asertiva. Bueno, dentro del planteamiento del problema nos preguntamos de dónde nace este proyecto de investigación. Entonces tenemos unos desafíos muy importantes dentro del clima laboral porque tenemos un personal donde hay unas relaciones interpersonales y donde siempre va a haber un conflicto. Es saber llevarlos y mirar cómo se puede dar unas mejores relaciones. Dentro de las instituciones educativas hemos notado que hay un débil proceso comunicativo y asertivo dentro de ese grupo o equipo de trabajo. Por eso vamos a revisar 3 factores que incidieron en esta investigación. ¿Cuáles fueron? El primero fue los conflictos interpersonales que suceden entre maestros, porque realmente esta investigación suscitó en mí como docente, en la institución que yo laboro, suscitó en mí esa necesidad de responder a cómo se puede trabajar el clima laboral en una institución, debido a que en mi institución está ocurriendo estos factores. Entonces de ahí nace esta investigación. Esos conflictos interpersonales se dan por luchas de poder, celos académicos entre docentes, a veces hay extralimitaciones de funciones, otra es la falta de motivación porque eso causa, cuando hay un conflicto y no es solucionado debidamente, hay falta de motivación, participación de los docentes y directivos frente a diferentes procesos institucionales y a veces los maestros no dicen ciertas cosas por el miedo a evitar esos traslados inconsultos, porque son docentes del territorio. Tenemos ese impacto institucional porque cuando un conflicto no es debidamente solucionado, entonces tiende a desmejorar el clima laboral. Estas situaciones van a impactar directamente en la productividad de los docentes. Además, la convivencia institucional y causando desmotivación en los docentes. Bueno, por eso nos preguntamos dentro de esta investigación de qué manera el fortalecimiento de las competencias técnicas, tecnológicas, socioemocionales del talento humano a través de una planeación estratégica institucional puede contribuir al desarrollo de la gestión del clima laboral en las instituciones educativas. Esa es la pregunta de investigación que va a partir de 3 objetivos específicos, centrados en las competencias técnicas, en las competencias tecnológicas y en las competencias socioemocionales. Las técnicas porque es un fortalecimiento de habilidades profesionales que todos debemos de tener.
Las competencias tecnológicas, porque es el auge en pleno siglo XXI, donde nos dicen que los maestros tenemos que tener competencias digitales, es decir, manejar las TIC. Y tenemos unas competencias socioemocionales donde se va a promover, como lo decía Goleman, la inteligencia emocional. Bueno, por eso el objetivo general de esta investigación es fortalecer las competencias técnicas, tecnológicas y socioemocionales del talento humano como motor de transformación mediante la planeación estratégica que contribuya a las necesidades de capacitación y posibilite el desarrollo y gestión del clima laboral en las instituciones educativas. Basándonos en estos objetivos específicos que, en resumen, en síntesis, es identificar las brechas que existen entre ese clima laboral y esas competencias, ¿cierto? Donde se va a hacer a través de una matriz FODA, ¿cierto? Fortalezas, oportunidades, dificultades y amenazas. Tenemos el fortalecer las habilidades, que es esas habilidades en liderazgo, comunicación, el manejo de herramientas digitales. Y tenemos garantizar la transferencia. ¿Por qué queremos garantizar la transferencia? Porque a partir de ello el recurso humano que se tiene se puede categorizar por los roles o funciones acorde al perfil de cada docente y directivo, mediante ese plan de gestión estratégica. Y por último, entonces vamos a promover un clima laboral positivo, y ese clima laboral positivo va a ir alineado a los objetivos, misión y visión de la institución. Bueno, dentro de la justificación del proyecto, entonces tenemos que el qué, el cómo y el para qué de este proyecto de investigación, porque hay que darle un sentido. El qué: si los procesos formativos y administrativos de las instituciones educativas van en concordancia con los objetivos institucionales, por tanto, va a haber una convivencia saludable. El cómo: vamos a diseñar un programa de desarrollo y creación del Departamento del Talento Humano, y eso va a permitir estas dos cosas: que a través de ese programa se trabaje durante un año y se haga un plan de seguimiento y mejoramiento para mirar cómo está funcionando el clima laboral, que sea un equipo organizador, una oficina donde esté el Departamento de Talento Humano y se encargue de todo este tipo de situaciones que ocurren con las personas que hacen parte de una institución educativa, y así va a haber un bienestar emocional en todos los ámbitos. ¿El para qué? Porque necesitamos fortalecer las competencias técnicas, tecnológicas y socioemocionales de los docentes, el personal administrativo, el personal directivo. Todo esto, ¿cuál es el impacto que queremos hacer a través de esta investigación? Pues generar un cambio educativo, una transformación significativa a nivel de la institución, porque eso va a permitir la calidad educativa. Bueno, dentro de esas hipótesis y variables que se encontraron en este estudio de investigación, entonces tenemos una hipótesis alternativa, donde nos planteamos el fortalecimiento de la competencia del talento humano mediante una planeación estratégica que influye de manera positiva en el clima laboral de las instituciones educativas. En la variable independiente y dependiente, entonces tenemos en la variable independiente es el fortalecimiento de las competencias técnicas, tecnológicas, socioemocionales de los docentes, en este caso el talento humano, mediante esa planeación estratégica. Y dentro de la variable dependiente, entonces tenemos el clima laboral en las instituciones educativas, que sería nuestro tema de investigación, el clima laboral. Dentro de eso, entonces, tendríamos la variable independiente para trabajaríamos programas de capacitación, el desarrollo de habilidades, estrategias de formación continua. Y en la variable dependiente tendríamos entonces una comunicación asertiva, una motivación personal, tendríamos un trabajo en equipo y ante todo una satisfacción laboral. Bueno, todo esto permite que esas variables estén en concordancia con lo que se pretende de esta investigación. Dentro del marco metodológico, ese diseño se basa en un enfoque mixto de investigación. Dentro de eso, entonces, tenemos el enfoque cuantitativo-cualitativo para poder discernir, analizar esa información y poder generar unos resultados. Entonces, dentro del enfoque cuantitativo, porque es la mediación y generalización de esos datos, donde me dan unos instrumentos estadísticos y de allí puedo sacar ciertos porcentajes donde me dice
cómo puedo intervenir y evaluar el impacto que tiene el clima laboral. Tenemos el enfoque cualitativo, que ahí es donde se da un profundo significado a esas experiencias de los docentes, de los directivos, de los administrativos, evaluando esos modos de ser y estar en la institución, en su labor educativa, en su quehacer pedagógico, porque lo podemos hacer mediante entrevistas y grupos focales. Entonces, mire que es una investigación que puede servir en todas las instituciones educativas, no solamente en la que yo implementé la investigación, que es en la institución donde laboro. Esta integración entre estos dos enfoques nos va a permitir obtener una investigación más rigurosa, obteniendo una explicación y contextualización del fenómeno que se está estudiando. Entonces, como lo dice Creswell, la investigación mixta permite arrojar unos resultados que van a ser analizados de forma más confiable. Bueno, dentro del alcance y fases del proyecto, entonces tenemos el alcance. Primero va dirigido a, como lo he mencionado anteriormente, a docentes y directivos. En los directivos, pues los altos mandos, en los docentes, los mandos medios con esa proyección de liderazgo. La duración va a ser de 1 año, como lo había explicado ahorita. ¿Qué voy a tener en cuenta? Pues se tuvo en cuenta dentro de esta investigación. 1, el diagnóstico de necesidades, que es lo de la matriz FODA que les hablaba, para identificar esas necesidades. 2, vamos a interpretar y diseñar ese programa, interpretar esos resultados de esa matriz, y luego vamos a diseñar ese programa de desarrollo integral del talento humano. Después de que uno logra esto, pasa a esa implementación que nos da por 7 meses, la ejecución de ese plan de capacitación y formación integral. Ojo, acá hay que tener en cuenta que la capacitación esté centrada en lo que realmente necesita el personal docente y el personal administrativo. Luego de que se hace esta implementación, ya llevando el diagnóstico 1 mes, la interpretación 2 meses, la implementación 7 meses, nos quedaría faltando 2 procesos importantes. Uno es retroalimentar, mirar qué se hizo, si sirvió, qué oportunidades de mejorar y qué fortalezas logramos avanzar. Eso se haría entre 1 mes y se recopilan pues esas experiencias aplicando ciertas herramientas digitales que me van a permitir analizar la satisfacción laboral y profesional. Y la evaluación lo hacemos durante 1 mes, donde se va a hacer una medición del impacto y los resultados que se obtuvieron. Entonces aquí nos daría para 1 año. El producto final es la creación del Departamento del Talento Humano en la institución como una estructura permanente y desarrollo integral. Bueno, entonces con la población y muestra del estudio tenemos una población de directivos y docentes de la institución, en este caso de la institución educativa X, donde he referenciado mi estudio investigativo, que es donde laboro. Entonces de ahí, de esa muestra seleccionada, se hizo pues de manera intencional en esa sede principal, porque como estas sedes acá en Colombia funcionan con sedes anexas, que son las sedes rurales, entonces nos centramos en la sede principal, que es donde se está presentando las dificultades en el clima laboral. Tuvimos en cuenta 4 directivos, 28 docentes, 38 total de docentes, con una cobertura de 84%. Entonces, en los directivos tuvimos en cuenta un rector y 3 coordinadores, que fueron los participantes del estudio. En los 28 docentes tuvimos en cuenta que fueran de diferentes áreas de conocimiento. En los 38 docentes pues hubo un número total asertivo donde se hizo pues el estudio de investigación, y ese porcentaje de 84 fue muy alto, donde se pudo cubrir pues como toda la información que representa esa muestra respecto al clima laboral. Esos criterios de selección fueron seleccionados de manera intencionada. Aparte de eso se priorizó a los directivos y docentes que participan activamente en todos los procesos institucionales, porque sabemos que hay docentes que son muy apáticos a participar en ciertas actividades, entonces, y que tuvieron mayor contacto con esas dinámicas de clima laboral, donde se está ocurriendo pues más las situaciones. Bueno, dentro del marco referencial tenemos 4 categorías fundamentales, que son la planeación estratégica, la gestión del talento humano, las competencias y el clima laboral. Vamos a iniciar con la planeación estratégica, a lo que Mixer, citado por Restrepo, nos habla de que la planeación estratégica se refiere más a lo que una compañía intente hacer
con esa visión, misión, objetivos, y que parten de ese hacer y ser y que se lleva a cabo dentro de un modelo. Y ese modelo va a ser una corriente de decisiones para poder que todas las personas que están en esa organización puedan contribuir a ese clima laboral. Tenemos la gestión del talento humano, que esta sí la hemos venido desarrollando durante el área, que es Chabanieto 2019, que nos define el talento humano como un conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes que las personas que componen una organización aplican dentro de sus actividades laborales. A lo que Robbins y Jones destacan que el talento humano es el principal eje para que una organización pueda funcionar, en este caso de la institución educativa, y que haya una mejor transformación y sostenibilidad. Tenemos la tercera categoría, que son las competencias técnicas, tecnológicas y socioemocionales, a lo que dice Tobón 2018, que las competencias integran el saber, el conocer, el hacer y el ser. Son competencias fundamentales para que haya un buen desarrollo y se pueda responder a esas demandas institucionales. Y tenemos el clima laboral, que nos habla Lewin y Stringer 2018, que el clima organizacional es un conjunto de percepciones que los trabajadores tienen dentro de ese ambiente laboral, y que ese ambiente laboral influye directamente en el comportamiento y liderazgo que se tiene. Bueno, dentro de todo ese análisis que hice para la información que se recopiló a través de los grupos vocales de la entrevista, de esa encuesta, entonces se arrojó estos aspectos. Los primeros hallazgos fueron: 1, la relación entre compañeros, que es una percepción neutral positiva, que la interacción es funcional, pero que carece de vínculos profundos, pero que pueden haber pues como oportunidades de mejora dentro de la cohesión del equipo de trabajo. Tenemos la satisfacción con el ambiente laboral, a lo que nos dice que un 46% lo considera positivo, aunque el 28% todavía percibe aspectos negativos. Y eso me lleva a revisar la tolerancia, la honestidad, la solidaridad, que son cruciales dentro del entorno laboral. Tenemos el bienestar y la motivación, que es un 58% que me dicen los participantes, siente un impacto positivo, pero que el 35% nos habla que percibe un clima que afecta el bienestar institucional, y un 85%, es decir, todo el porcentaje alto, la cobertura nos dice que es importante una capacitación dentro del clima laboral, mirar las competencias socioemocionales para que haya una salud mental más tranquila entre directivos y docentes. Tenemos la comunicación interna. Esa comunicación interna nos dice que se valora pues que hay claridad, un porcentaje del 43%, pero un 35% todavía nos dice que hay unas indeficiencias en la comunicación porque no es asertiva. Y lo último, el apoyo institucional y liderazgo, nos dice más del 70% que los docentes perciben un apoyo de directivos, pero que hay ciertas incoherencias porque hay que hacer una mayor retroalimentación y seguimiento a todas esas acciones que se dan y que vayan en función de los objetivos institucionales. Como conclusión de este proyecto, podemos decir que cuando el personal docente se siente valorado, hay una mayor motivación, porque hay bienestar, hay satisfacción laboral y se trabaja acorde a lo que requieren las instituciones educativas. Esos factores van a ser cruciales para comunicarse y que hayan interrelaciones interpersonales, y que se facilita el trabajo en equipo, la colaboración, la confianza, y eso va a influir en encontrar soluciones más acordes a las necesidades, pero que también se está apuntando al proyecto educativo institucional, es decir, el P. Listo. La bibliografía que se utilizó para estas diapositivas, aquí las podemos encontrar, las que cité dentro del marco referencial, y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.